En nuestro curso de cálculo multivariable de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ingeniería Civil, vamos a trabajar hoy con la tercera sesión que corresponde a las derivadas parciales. Estas, igual que en el caso del cálculo de una variable, van a tener que ver con pendientes de rectas tangentes, como muestra esta figura. Para esta sesión me estoy basando con algunos textos e imágenes de los libros de cálculo de Stewart y de Larson, pero únicamente para fines educativos. Cuando tenemos varias variables y queremos saber en dónde se aplican, normalmente surge la pregunta de cómo puede afectar al valor de una función que una de las variables independientes cambie. A través del cálculo multivariable podemos entenderlo, pero la primera idea que tenemos que hacer es considerar a cada una de las variables independientes por separado. Si por ejemplo nosotros tenemos un experimento o tenemos alguna mezcla, no podemos alterar todas las variables simultáneamente, sino que para saber los resultados finales podemos hacer que todas permanezcan constantes excepto una, y que esta que se va a variar vaya variando poco a poco para saber cómo afecta a los resultados, mientras todas las demás condiciones o variables se mantienen constantes. Igual si nosotros hablamos de cómo cambia la velocidad o cómo se va a variar una función f de x, y con respecto a sus variables independientes, también se utiliza un procedimiento similar, mantener constante una de las variables y cambiar o alterar el valor de una sola de ellas. A este proceso le podemos decir derivación parcial, y el resultado que obtenemos de la derivación parcial es la derivada parcial de f de x, y con respecto a la variable independiente que elegimos. Por ejemplo, si nuestra función es z igual a f de x, y, las primeras derivadas parciales de z con respecto a x y a y son las funciones f subíndice x y f subíndice y. Para efectos prácticos solamente voy a mencionarlas como fx o fy. Partimos de la definición de derivadas parciales a través del cociente de Newton que se utilizaba para cálculo de una variable. En este caso, si queremos la derivada con respecto a x de la función z igual a f de x, y, hacemos el límite cuando delta x tiende a 0, es decir, solamente variamos a la x y hacemos que el valor de y o la variable y permanezca constante. Si queremos la derivada de f de x, y con respecto a y, entonces la variable que haremos variar a través de una delta será la y. Y esto, por supuesto, siempre y cuando el límite exista. En esta definición indica que si yo tengo una función z igual a f de x, y, para hallar f de x consideramos el valor de la variable y constante y solamente derivamos con respecto a x. De manera similar, si quiero calcular la derivada con respecto a y, se considera a x constante y se deriva todo con respecto a y. Vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a encontrar las derivadas parciales fx y fy de esta función, f de x, y igual a 3x menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Primero vamos a considerar la primera derivada con respecto a x. Aquí hacemos que y sea constante y hacemos el proceso muy sencillo de derivación. Por ejemplo, la derivada de 3x es 3, la derivada de x cuadrada es 2x, que multiplica y cuadrada. La derivada de 2x cúbica es 6x cuadrada, que multiplica a y. A esta le llamamos derivada parcial con respecto a x. Ahora, de manera análoga, vamos a considerar x constante y derivamos. La derivada de 3x con respecto a y se consideraría una constante y su derivada es igual a 0. La derivada de y cuadrada es 2y, que multiplica a menos x cuadrada. Y finalmente la derivada de y es 1, que multiplica a 2x cúbica,
y tenemos nuestra derivada parcial con respecto a y. Para hacer la notación de las primeras derivadas parciales, que nosotros ya conocemos como fx y fy, para una función z, podemos utilizar estas diferentes notaciones. Derivada de f de x, y con respecto a x, fx de x, y, zx o derivada de z con respecto a x. La primera derivada parcial con respecto a y sería de manera similar con esta notación. Y si las queremos evaluar en un punto del dominio, un punto a, b, se denotarían de esta forma. Pero simplemente obtenemos el valor de la derivada y posteriormente sustituimos. Por ejemplo, dada esta función, vamos a encontrar sus primeras derivadas parciales y las vamos a evaluar en el punto del dominio 1, logaritmo natural de 2, dándonos cuenta de que esta función es continua en toda su extensión, dado que no tiene restricciones. Primero hacemos la derivación, recordando que aquí hay un producto. Tenemos x por e a la x cuadrada y. En el caso de la x hay un producto de x. Entonces la derivada va a ser esta. X por la derivada de e a la x cuadrada y, que es 2xy, e a la x cuadrada y, más b, que es e a la x cuadrada y por la derivada de u, que la derivada de x es 1. Acomodamos y ordenamos y nos queda esto. Sustituyendo el punto solicitado, simplemente es colocar los valores de 1 en donde haya x, colocar los valores del logaritmo natural de 2 donde exista y al sustituir llegamos a un valor. Entonces sabemos que ya lo sabíamos que íbamos a encontrar un valor. Que ahorita más adelante veremos cómo se puede interpretar esto. Ahora vamos a hacer la derivada con respecto a y. Es mucho más sencilla, dado que solamente la y aparece en la segunda función. Y entonces nos queda x por e a la x cuadrada y por la derivada del argumento, que sería x cuadrada por 1. Acomodamos y ordenamos y nos queda esta función. Esta es la primera derivada con respecto a y. Y sustituimos el punto solicitado y nos queda que la derivada vale 2. La interpretación geométrica. Bueno, las derivadas parciales de una función de dos variables tienen una interpretación que vamos a revisar aquí. Primero, esta superficie de color rojizo es una función en el espacio. Está atravesada por un plano, en este caso el plano x igual a x0. Se forma una línea donde se hace el corte y esa línea forma una figura que puede ser una figura fácilmente interpretable en cálculo de una variable o hasta en geometría analítica en el plano, y en el punto va a tener un valor z0 sustituido en el valor de la función. Pero además, si sustituimos los valores en la derivada, lo que vamos a encontrar es una pendiente de una recta tangente a esta figura que se forma con el corte. Entonces, esto es lo que vamos a encontrarnos y puede hacerse con x igual a x0, que es un valor específico, o con y igual a y0 para tener un plano que fuera perpendicular al que se está mostrando. Veamos otro ejemplo. Si tenemos esta función y queremos calcular sus derivadas parciales, vamos a evaluarlas en el punto 1,1,1, considerando nada más esto, por favor, muy importante. 1,1 son los valores que se le asignan a las variables independientes y este tercer 1 es el que corresponde cuando sustituimos estos valores en la función. Por eso es que nos da esta coordenada triple. Primero hacemos la derivada de fx de x, y, que nos da menos 2x. La evaluamos en el punto y nos da igual a 2. Igual a menos 2. Después la interpretamos, hacemos la segunda derivada, que corresponde a la derivada de y con respecto a y.
La sustituimos y nos da menos 4. Y la interpretación sería la siguiente. La gráfica de la función original es un paraboloide que se va a mostrar aquí. Y el plano vertical y igual a 1 es este que vemos en color azul más claro. Se prolonga en todos los sentidos, pero lo que vamos a ver es cómo queda la línea de corte en el primer octante y con el paraboloide. Y nos queda esta parábola. Al sustituir el valor de y igual a 1 en esta función, 4 menos x cuadrada menos 2 por 1 al cuadrado, nos queda esta función z igual a 2 menos x cuadrada, que es una parábola. Es lo que estamos viendo aquí. Y en el punto 1,1,1 que sustituimos, encontramos una pendiente de menos 2. Es una pendiente decreciente que está apareciendo aquí. De manera similar, la gráfica es el paraboloide que vimos y también va a tener una intersección en el plano paralelo al eje de las y. Es x igual a 1. Al sustituir este 1 aquí nos queda 4 menos 1 al cuadrado son 3 menos 2y cuadrada, que es esta parábola que se está representando aquí. Y sustituyendo 1,1,1 aquí en la derivada, nos da el valor de menos 4, que es la pendiente de esta recta tangente. Veamos otro ejemplo. Ahora usamos la otra notación, pero sabemos que en ambos casos nos habla de la primera derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Para esta función, seno de x sobre 1 más y. Utilizamos la regla de la cadena y no tiene mayor problema. La derivada de coseno de seno es coseno. Coseno, el argumento no cambia, de x sobre 1 más y por la derivada de ese argumento, que con respecto a x simplemente va a ser 1 sobre 1 más y. En el caso de la derivada con respecto a y, otra vez la derivada de seno es coseno, el argumento no cambia, y derivamos el argumento y nos damos cuenta que 1 más y es un binomio elevado a la menos 1. Su derivada es menos 1 por ese binomio elevado a la menos 2, que equivale a esta expresión. Por eso aquí aparece un signo de menos, es el que estamos utilizando por efectos de la derivada de un denominador. Un ejemplo más, vamos a calcular una derivación para una función que está definida implícitamente en la función, que es esta. Recuerden que implícito significa que no está expresado de manera clara una variable despejada. Yo no puedo despejar aquí la z porque aparece en dos términos diferentes y con diferentes exponentes. Al hacer la derivación implícita, no vamos a hacerlo paso a paso porque no corresponde a este curso el procedimiento, pero lo puedes verificar en la solución del examen diagnóstico. Ahí lo pusimos, hay un ejemplo de derivación implícita paso a paso. Lo que sí podemos ver es esto. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Derivando x con respecto a x no se pone. La derivada de y cúbica, como y es constante, es 0. Y la derivada de z cúbica es 3z cuadrada, derivando z con respecto a x. Después aquí tenemos un producto porque aparece tanto x como z, que son las dos variables involucradas en este procedimiento. La derivada de 6x. La derivada de x es 1, que multiplica a 6yz. Aquí está. Y después tenemos la derivada de z, que es 1, que multiplica a 6xy, pero estoy derivando z con respecto a x. Este fue el producto u por b. Y finalmente la derivada de 1, que es 0. Aquí puedo dividir todo entre 3 y después simplificar para despejar de z sobre dx y me queda esta expresión. Menos x cuadrada menos 2yz sobre z cuadrada más 2xy. Muy parecido a este, incluso en la división entre 3, podemos obtener la derivada de z con respecto a y, que es la segunda petición de este ejercicio. Si tenemos más de dos variables, trabajamos de la misma forma. Vamos a tener
la primera derivada con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z de estas variables, de esta función, y la primera derivada es muy sencilla, solamente es e a la xy donde aparece la x, logaritmo natural de z es constante, y multiplico la derivada de e a la xy, que es e a la xy, por la derivada del argumento xy con respecto a x, que va a ser y. Muy parecida es la derivada con respecto a y, nada más que cambia y por x. Y en este caso la derivada del logaritmo natural es 1 sobre z, y nos quedaría e a la xy, que era constante, sobre z. Entonces no hay tampoco ningún problema. Cuando hablamos de derivadas de orden superior nos referimos a segundas, terceras o enésimas derivadas, y se representan de diferentes maneras, como se puede ver aquí. La que vamos a utilizar de manera más constante es esta, fxx, que significa primero derivo con respecto a x y lo que obtengo lo vuelvo a derivar con respecto a x. Fxy significa primero derivo con respecto a x y después derivo con respecto a y, y de manera similar las otras dos. Entonces, una función que tenga dos variables y quiero las segundas derivadas, serían estas las que vamos a obtener. Por ejemplo, si me piden encontrar estas cuatro derivadas en esta función, ya sabemos que esta función es muy sencilla de derivar y tendríamos primero fx, la primera derivada, sería 3x cuadrada más 2xy cúbica. La segunda derivada, también con respecto a x, sería fxx, nos quedaría 6x más 2y cúbica. Y si tomamos esa primera fx y la derivamos ahora con respecto a y, lo que nos va a quedar es 6xy cuadrada. Ahora trabajemos con fy. La primera derivada es esta que tenemos aquí. Su segunda derivada también con respecto a y es esta. Y hacemos, partiendo de fy, que es esta, hacemos la derivada ahora con respecto a x. Y nos encontramos con esto. Ambas son iguales. Esto no es precisamente una casualidad. Alexis Clairaut, en el siglo XVIII francés, estudió esto y se determinó en el teorema que lleva su apellido. Si f está definida en todo su dominio y contiene el punto AB, y las funciones son continuas también en ese dominio, sus derivadas parciales en xy deben ser exactamente iguales. Aquí podemos ver en esta lámina la función obtenida a través de un análisis que está en el libro de Stewart, la primera derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a y, y las segundas derivadas. Aquí las tenemos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede si me piden calcular esta derivada? Son 4 derivadas. No hay ningún problema, porque ya sabemos que las podemos hacer en cualquier orden. Yo las voy a hacer en el orden que me lo está marcando aquí, para esta función. Y tenemos la primera es derivada de seno es coseno y la derivada de su argumento es 3. La segunda derivada con respecto a x es menos seno y otra vez multiplicada por 3 nos daría menos 9. La tercera derivada es con respecto a y, pero ahora en vez de aparecer un 3 aparece el valor que multiplica a y en el argumento, que es z. Por eso aparece esta z aquí. Y para la cuarta no es nada más agregar la derivada de coseno, que sería menos seno, sino considerar que están apareciendo dos funciones con la variable z, menos 9z y coseno de 3x más yz. Esta es un producto de funciones y por lo tanto tiene que hacerse como la regla de producto, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Para concluir este tema, hablaremos un poco de Pierre Laplace, que vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, un matemático francés, y él propuso que las funciones f que solucionen la ecuación que se llama ecuación de Laplace
que nos dice la segunda derivada de una función con respecto a x más la segunda derivada de esa misma función con respecto a y es igual a 0. Las funciones que solucionen esta ecuación se llaman funciones armónicas. Son útiles en transferencia de calor, en circuitos eléctricos y en mecánica de fluido. Un ejemplo, vamos a verificar si esta función e a la x seno de y es una función armónica. Primero hacemos su primera derivada con respecto a x, es muy sencilla, nos queda idéntica e a la x seno de y. Su segunda derivada vuelve a quedar igual, e a la x seno de y. La primera derivada con respecto a y es e a la x coseno de y. Y la segunda derivada es menos e a la x seno de y. Si aplicamos la ecuación de Laplace, con estos dos valores, las segundas derivadas con respecto a x y a y, nos da que 0 es igual a 0, por lo tanto, la función dada e a la x seno de y es una función armónica. Muchas gracias por tu atención, espero que sea de utilidad. Voy a dejar unos ejercicios que espero poder